El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado entró Jesús en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero él conocía sus pensamientos y dijo al hombre de la mano atrofiada: levántate y ponte en medio. Levantándose se quedó en pie. Jesús les dijo: os voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Y echando en torno una mirada a todos, le dijo: extiende tu mano. Él lo hizo y su mano quedó restablecida. Pero ellos, ciegos por la cólera, discutían qué había que hacer con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura de hoy nos pone en una situación compleja, pero que nos sirve mucho, que es esta en la que Pablo habla a los colosenses: completo en mi carne lo que falta los padecimientos de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Y alguno podría pensar: es que falta algo para la salvación, ¿no lo ha hecho Cristo todo? Pues sí y no. Sí, en el sentido de que muriendo por nosotros, resucitando y dándonos toda la doctrina en el Evangelio, ha hecho todo lo necesario para nuestra salvación. Pero falta, ¿qué es lo que falta? Falta ponerla en práctica, que nosotros la pongamos en práctica, y de aquí viene que lo que falta a los padecimientos de Cristo son, en este caso, mis sufrimientos por vosotros, dice San Pablo. Y después lo explica: llevar a plenitud la palabra de Dios, el misterio escondido desde siglos y generaciones y ahora revelado a los santos. Este misterio es Cristo, Dios que se hace hombre. Y en ese misterio entra toda la Iglesia con todos los sacramentos. Es curioso que la palabra sacramento en griego, en el original, se dice mysterion, y habla de los mysterion. Este misterio escondido en Dios es la actuación de Dios, y Él actúa especialmente, no solo, pero especialmente de una forma eficaz y clara en los sacramentos. Pues, ¿qué es lo que falta para la salvación? Que los cristianos se muevan, que los cristianos nos convirtamos, que sepamos predicar, que la gente pueda ver el ejemplo de cada cristiano. Falta el apostolado de cada uno, eso es necesario para la salvación del mundo. Y eso lleva muchas veces a los padecimientos de los que habla el mismo Pablo, que se preocupa de la salvación de todos. Mientras que el Evangelio de hoy es un Evangelio clásico. Es este momento, o estos muchos momentos, en que buscan a Jesús solo los fariseos y los maestros de la ley solo para acusarlo. No les importa Jesús, no les importa en el fondo Dios. Solo importa que este personaje, Jesús, es problemático para ellos, a ver cómo lo eliminamos. No importa si ven milagros. Los milagros aquí a ellos no les dicen nada, solo es excusa más todavía para ir contra Él. Llegarán a decir aquello de que sí, hace milagros porque ya son indiscutibles, pero los hace con el poder de Belcebú, es el demonio. Y ese es uno de los grandes problemas de todas las generaciones. A veces la gente piensa que bueno, es que estos fariseos eran muy malos y ya está. No, no, es lo que todos los santos han llamado la persecución de los buenos. En todos los santos de la Iglesia siempre ha habido gente que se consideraba buena, como los fariseos y los maestros de la ley, que van atacando a los santos. Y curiosamente, incluso a veces gente que es realmente buena, muchas veces son hipócritas, que se hacen pasar por buenos y no lo son. Pero a veces el diablo se vale incluso de gente que realmente es gente buena y que busca el bien,
pero que les confunde la mente y les hace ver lo que el bien por mal y el mal por bien. Este es, bueno, el caso de un famoso médico, por ejemplo, cuando fue a ver un médico que además es, bueno, sacerdote, médico y beato. O sea, que no era, si es beato es que era buena persona, al menos en cristiano, sí. Pues cuando fue a ver al Padre Pío y inició toda la campaña contra el Padre Pío, porque el Padre Pío no aceptaba simplemente enseñar los estigmas a este gran cura y médico, porque lo tenía prohibido por la Santa Sede. Y él decía que venía enviado por el Papa mismo para hablar con el Padre Pío, pero no le daba ninguna acreditación del Papa y tenía prohibido enseñar, pues bueno, enseñar las llagas, si no era con el permiso directo de la Santa Sede. Bueno, pues eso le creó toda una animadversión del padre Gemelli, este médico y profesor que fue grandísimo y un gran hombre, pero incluso siendo bueno y tal, pues encadenó una persecución contra el mismo Padre Pío, uno de los santos más grandes del siglo XX. Como decía Juan Pablo II, que lo conoció bien, decía: el más grande discípulo de Jesucristo, tal vez San Francisco, y el más grande seguidor de San Francisco, el Padre Pío, decía Juan Pablo II. O sea que un grande. Aquí pasa lo mismo, estos que se creen buenos, que se creen observantes de la ley judía, solo buscan cómo cargarse a Jesús. No les importa la verdad, no les importa lo que están viendo, los milagros, la predicación de Jesús. Están para buscarle el mal. Y dice que Jesús conoce sus pensamientos y ante un hombre con la mano atrofiada pregunta a todos, pero directamente a estos fariseos y maestros de la ley: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? En el fondo está preguntando lo que es el fondo del sábado. ¿Qué es el sábado en la mentalidad judía? Es el día del reposo, pero es el día del Señor. Es el día en que está prohibido el trabajo. ¿Pero por qué está prohibido el trabajo en el mundo judío? Porque es el día del descanso en el cual no se ha de buscar el dinero, el lucro, simplemente se ha de buscar hacer el bien, y hacer el bien siempre está permitido. Faltaría mal que hubiera un día, precisamente el día que se dedica a Dios, que no se pueda hacer el bien. Sería absurdo. Pues esa es la mentalidad farisaica. No se puede hacer nada, ni el bien. No, lo que no se puede hacer es el mal, pero el bien siempre se puede hacer. Así que Jesús echa una mirada a todos y le dice al enfermo: extiende tu mano. Y la mano quedó restablecida. Y ellos, ciegos de cólera, discutían qué había que hacer con Jesús. Y aquí hemos de ser cada uno de nosotros el que, ante el bien que hacen los demás, intentemos buscar siempre la disculpa, en el sentido de no buscar el mal hacia ellos. A veces nosotros podemos parecer como lo mismo, como aquellos jueces inflexibles que solo buscan a ver cómo criticar al prójimo, cómo hundirlo, como hacían los fariseos con Jesús. A nosotros nos toca ver siempre, o intentar ver el bien de aquellos que lo hacen, de intentar criticar el mínimo y cuando sea solo necesario, aunque la tentación muchas veces es muy fuerte, y en un mundo tan criticón como el nuestro, pues casi sale sola la crítica, pero tendríamos que aprender a discernir bien y a buscar ese bien que Dios quiere para cada uno de nosotros.